Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, Monseñor Guillermo Moreno, que nos acompaña hoy, canónigo emérito de la Basílica de Guadalupe, que hoy nos hace favor de acompañarnos. Y vamos a ir teniendo una plática entre amigos. Bienvenido, Monseñor. Agradezco mucho esta presentación de un servidor y claro, esta presentación será familiar, fraterna, de amigos. Muy bien, hace ya un ratito que nos conocemos. Un poco, sí. Platicamos de diferentes cosas Así de es, la vida. sí. Y hoy vamos a tocar un tema importante que nos hicieron llegar sobre el Concilio Vaticano II. Entonces, yo te he invitado porque ante los años que usted tiene, ¿verdad? Creo que viviste esa etapa del concilio, del cambio, ¿no? Te tocó como ir viviendo toda esa parte. Entonces, un poquito, bueno, primero, ¿cuántos años tenías tú cuando el concilio, ya habías nacido cuando empezó el concilio o no? Estoy notando ciertamente. Yo estudié en el Colegio del Tepeyac, que era dirigido por monjes benedictinos. Y hablar del concilio es hablar un poco de la historia de que de aquellos momentos sufrí o participé o experimenté. Resulta que había habido un gran periodo de estabilidad dentro de la Iglesia con el pontificado de su santidad Pío XII, electo en los albores de la Segunda Guerra Mundial en 1939, en marzo, y falleció en octubre de 1958, que fue elegido su santidad Juan XXIII. Y cuando yo entré al colegio de Tepeyac, lo único que hablaban nuestros padres y toda la gente era de Pío XII. Y por tanto, en la época de Pío XII, podemos decir que la iglesia estaba de una manera estable. No había conflictos graves de doctrinales, tampoco había conflictos graves de disciplina. Se había tenido la experiencia de dos conflictos mundiales, el primer conflicto, que le llamamos la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, y la segunda de 39 al 45. Y entonces del 45 al 58 había una cierta estabilidad en el mundo. ¿Y qué había? Había situaciones de paz. Y resulta que el electo fue un cardenal que ni lo conocían. Bueno, sí se conocía dentro de la iglesia, según tengo entendido, pero él había participado en las regiones orientales y tenía mucho contacto con situaciones difíciles, sobre todo las iglesias separadas ortodoxas. Entonces, cuando fue elegido papa, él tuvo una gran preocupación para a la visión que él tenía acerca de la iglesia. Entonces tú me preguntas que qué edad tenía, pues tenías alrededor de los 10, 12 años. Yo nací en 1948 y el Papa fue elegido en el 58, tenía 10 años, 59. Y yo estaba ya en 1962, en segundo o tercero de secundaria, y el profesor, un padre benedictino, nos pidió que habláramos de los concilios. Yo concilios, ¿qué sabía? Pues nada. Qué bueno que lo hablaste en ese momento para que hoy nos cuentes sobre los concilios. Y entonces me metí a la biblioteca, un chamaco, un adolescente, y buscando escritos pontificios, pero lo único que encontraba era encíclicas papales. Y empecé a copiar y a copiar, pero desde 39, que era el último concilio, fue el Vaticano I, y era de 1869 a 1970, 71. Y entonces era
remontarme 100 años de copiar, ¿cómo? Porque yo no distinguía qué es un concilio y de qué es una encíclica. Ya hablando precisamente de eso, ¿cuál sería como la, digamos, la distinción o cómo es el nombre correcto Sí, de los evidentemente. documentos del No, concilio? no, vamos por partes. La realidad supera la imaginación. En el 62 ya estaba eh, 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 establecida la fecha del inicio del concilio, que lo estableció Juan XXIII en octubre del 62. Y por tanto, él fue cuando muere Pío XII, en el 58. Y es elegido Juan XXIII. Y Juan XXIII viene siendo elegido, si no me equivoco, porque siempre me equivoco, en noviembre, el 3 de noviembre, no, ese es, eh, eh, sí, el 3 de noviembre fallece, pero él empieza en octubre del 58, el 28 de octubre de 1958. Yo estaba en quinto de primaria, 58. Octubre de 58 es elegido Juan XXIII. Y en enero del 59, ante la admiración de cardenales y de la curia romana, anuncia su propósito de convocar un concilio ecuménico que fue una situación que a todo mundo sorprendió. Dicen las malas lenguas, y a mí una de ellas, que he recibido ciertas situaciones, que el presidente de los cardenales, el decano, era el cardenal Eugenio Tizarán. Y quedó sorprendido porque el Papa dio la intención de convocar el concilio. Y lo hizo al cardenal Cicerán, se lo anunció un día antes, si no me equivoco, o el mismo día que él iba a presidir una misa pontifical en una de las basílicas patriarcales romanas, que es San Pablo Extramuros, la fiesta de la conversión de San Pablo, allá en su tumba. Ahí anunció el concilio, lo anunció. Pero entonces es de octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses tenía de pontífices cuando anuncia. ¿Y qué es un concilio? Él tenía la mentalidad de el Oriente. En general, los obispos orientales, tanto ortodoxos como unidos a Roma, tienen la visión de que todo lo resuelven o todo lo platican o todo lo hacen en conjunto. Y eso es a base de concilios. Esa situación en la parte latina, pues era muy, se había caído en desuso. Eh, en la parte latina, los concilios significaban reunión de las cabezas. Y en la iglesia tenemos una cabeza, digamos, universal, que es el romano pontífice, que es la cabeza del colegio episcopal. Por tanto, para que sea un verdadero concilio se necesita la participación de los obispos. No es elección, digamos, laical, que tiene el laico participación en la vida de la iglesia y que tiene un sacerdocio común, sino que es aquí principios fundamentales. Tanto en Oriente como en el Occidente se celebraron los concilios ecuménicos, establecidos y reconocidos por la suprema autoridad de la Iglesia, la cabeza del colegio, que es el romano pontífice. Después, por decir así, los primeros 7 u 8 concilios ecuménicos, hubo una separación en el Oriente con el Occidente en el 1054, y es lo que llamamos el cisma del Oriente. Y entonces hubo diversas situaciones en la Iglesia Latina en donde se presentaron unos concilios que la Iglesia romana, nosotros los consideramos
concilios ecuménicos y llevamos el número de 21 concilios ecuménicos. El anterior fue el Vaticano I. El Vaticano I que fue celebrado en 1869, interrumpido de una manera tajante por la invasión de los Estados Pontificios, se interrumpió. Y entonces, si se interrumpió, no se concluyó. Cuando convoca o se inicia el Vaticano II, le preguntan al Papa, ¿qué con el Vaticano I? ¿Es una continuación o va a ser un nuevo concilio? Un nuevo concilio. Y el anterior al Vaticano I fue el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento terminó en 1545, 1563, o sea, fueron muchos años. Y toda la legislación y toda la vida de la Iglesia se regía por las determinaciones del Concilio de Trento hasta que vino el Concilio Vaticano II. Hasta que vino el Papa San Pío X en 1903, con la muerte del Papa León XIII. Con la elección de San Pío X, él quiso renovar la vida de la Iglesia y poner orden. Y entonces hizo una gran labor. Es que tú sabes que una de mis especialidades es el derecho canónico. En el derecho canónico lo estableció la sistematización en código, pues en la época de la codicia, en 1917 promulgado por el sucesor de Pío X, Benedicto XV. Pero entonces, sí, San Pío X es elegido en 1903 y es elegido en 1917 Benedicto. ¿Cuándo se formaron? Tuvieron una formación del siglo antepasado. No tenían formación como la tenemos nosotros ahora. Entonces hubo un cambio en la situación educativa. Y entonces, ¿quiénes van a formar parte del Vaticano II? Obispos que se formaron de 1900 a 1958 con Juan XXIII o 62, que es la convocación. Entonces hay que ver en una perspectiva histórica que los padres que eran los obispos de aquel entonces tenían una formación muy especial del siglo antepasado. Entonces, el Papa Juan XXIII estaba muy ilusionado por dos problemas fundamentales que él vivía y que tenía en su corazón y quería externarlos. Uno, la paz del mundo, porque él había experimentado la Primera Guerra. Y segundo, el conflicto que le tocó en el Oriente. Él era nuncio allá en el Oriente. Y entonces una preocupación suya fue la paz. La otra preocupación suya era la justicia social. La justicia social, pero en ese momento la Iglesia estaba estable. No había grandes problemas dogmáticos. Había estabilidad disciplinar. Todo se hacía conforme al código. Había sido una estabilidad muy buena con su santidad Pío XII. Y entonces, ¿para qué hacer un concilio si todos estamos bien? Además, el Vaticano I lo único que pudo hacer es que habló de la infalibilidad pontificia, que había que entenderla. Y algunos no entendían que era que lo que dijera el Papa y bastaba. Y no, el Papa sí tiene esa característica de la infalibilidad, pero en asuntos muy específicos. En opiniones personales puede ser muy discutible. Y el Papa quiso abrir toda esta mentalidad a la Iglesia. Y entonces su preocupación en el concilio, además de los temas fundamentales, que era la paz y la justicia social, y después se fue desglosando, quiso ver a la Iglesia. La Iglesia en el mundo que él estaba viviendo. Y ya después, con la intervención de los cardenales que él puso, entre otros el cardenal Suinens y el cardenal Montini, que después llegó a ser Papa Pablo VI, se pudo conjugar
a establecer, y se verá reflejado en el Concilio Vaticano II, en la Iglesia. El centro es la Iglesia. La Iglesia en la perspectiva interna y la Iglesia en la perspectiva externa. A lo interno tengo, con 23, la intención de perdonarlos, si es que hay que perdonar algo, porque aquí lo que me interesa es la unión de los cristianos. Por dificultades circunstanciales nos separamos. Ese punto que, como se me acabas de mencionar, la unión de los cristianos, la unidad de los cristianos, ¿no? La iglesia hasta la fecha celebra una semana por la unidad, ¿no? Fruto del Concilio Vaticano de la unidad de los cristianos, y precisamente esa es la parte de lo que la iglesia ha llamado el ecumenismo, ¿no? Así es. Esa parte, y por eso son estos concilios que se les llama concilios ecuménicos, o sea, es decir, buscar la unidad de todos aquellos que creemos en Cristo, pero de acuerdo a ciertas normas. Ciertamente es una situación. ¿Cuáles son esas normas para decir que somos ecuménicos? Una de mis expresiones favoritas es: hay que distinguir. Hay que distinguir. Ecuménico, ¿qué significa? Universal. Entonces, ecuménico no es porque quiero la unión de los cristianos, que sí, es un fruto. Ecuménico significa que es reconocido por todos, tanto del oriente como del occidente. Y, en cierto modo, a grandes líneas, los orientales reconocen la figura presidencial del romano pontífice. Y nos separamos más por la disciplina que por la doctrina. Nosotros respetamos y vemos y concordamos, y de ahí las situaciones como fruto del concilio, es las celebraciones. Primero, somos hombres y la iglesia es de fe. Y sabemos que está asistida por el don del Espíritu Santo que va guiando a la iglesia. Y fue una iluminación y una situación del Papa Juan XXIII para la convocación del concilio. Y entonces el Papa ya tenía más de 80 años cuando fue elegido, y por tanto él no quería perder tiempo, pero los cardenales no estaban acostumbrados a un concilio. El último concilio fue el Vaticano I, y ellos se habían formado en otra mentalidad. Además había estabilidad. ¿Para qué hacer un concilio? No tenemos problemas dogmáticos, no tenemos problemas disciplinares, cada quien que siga su rumbo. Y entonces estableció Juan XXIII comisiones que podemos decir la etapa antepreparatoria al Vaticano II. ¿Cuáles son esas etapas preparatorias? Pues desde que él fue elegido Papa hasta que él anuncia, y se establece una primera comisión cardenalicia en marzo del 58, ¿no? Desde el 59, porque en enero del 59 anuncia el concilio, y en marzo o en abril o en mayo, para mayo, ya establece la primera comisión antepreparatoria. ¿Qué tiene que hacer? Según los antiguos cánones, convocar a todas las cabezas. ¿Quiénes son las cabezas? Los obispos. Y como son los obispos, entonces una comunicación a todos los obispos, porque como va a ser la mentalidad de hablar de la paz y hablar de la justicia social, y los obispos son la cabeza, que ellos manifiesten lo que quieren tratar en el concilio. ¿Por qué? Porque hay una sucesión estable. Y entonces llegó cantidad, pero además los obispos, pues muchos de ellos, muy peritos, necesitaban la ayuda. Y también la Santa Sede envió consultas a todos los organismos de la Santa Sede. Entonces eran las congregaciones romanas, ahora son los dicasterios. Envió a todas las universidades pontificias. Envió a todas las universidades de carácter religioso católico. Entonces, como ves, envió un montón de consultas,
Ese no es el problema, el problema son las respuestas. Las preguntas nunca son difíciles, sino las respuestas. Sí. Y no había, en el siglo pasado, nosotros... No había WhatsApp que llega rápido. Todo el desarrollo tecnológico es del siglo pasado. En la Primera Guerra, el telégrafo. Y luego viene el fax, y vienen las telecomunicaciones, y vienen los aviones, y viene la situación del desarrollo en la Segunda Guerra Mundial. Pero el teléfono es también de principios del siglo antepasado, del pasado. La televisión no existía sino hasta después de los años 50. La radio, o sea, una gran noticia fue los radiomensajes de Pío XII por las Navidades en 1942 o 45. O sea, hay una transformación completa. Entonces, todo eso tenían que responder los obispos a la manera como ellos estaban, pues la máquina de escribir, o el fax, o esto, y entonces llegaron diversas comunicaciones, y fue un trabajo ingente. Sí, no había una comunicación tan inmediata como estamos acostumbrados actualmente. ¿No? Dentro de esa parte, y pues sí, obviamente eran cartelones y cartelones de... Tratando de no salirme mucho de la palabra que me preguntabas, ecumenismo. El ecumenismo se puede entender en dos sentidos: de sentido universal, pero también del sentido de que una de mis, Juan 23, intenciones es la unidad de todos los creyentes en Cristo, y que tenemos un bautismo válido para todos, que formamos parte de una comunidad en donde el Redentor, el Santificador, es Cristo, y dejó toda la potestad en la iglesia y nos aseguró la asistencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, o el Papa confiaba mucho en la asistencia del Espíritu Santo. Amigos, salen más temas, porque ahora viene, ¿cuáles son los cristianos válidos con un bautizo válido? A ver, dentro de eso, los cristianos con el bautismo válido son aquellos que se bautizan a través de la fórmula trinitaria. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a través del elemento que es el agua, ¿no? El agua derramada sobre la cabeza, mencionando estos tres. Solamente con eso tenemos ya un bautizo válido. Nada más para que... pequeño detallito, con la intención que tiene la iglesia de hacer lo que es ese bautismo. O sea, yo tengo intención de bautizar, de incorporar, y por eso claro. Por eso viene la fórmula trinitaria y la forma de cómo se establece el bautismo. Claro, bueno, ahorita nada más ahí como para tener ese elemento, digamos, básico, pues, ¿no? O un elemento básico mínimo de aquellos, como dices, ¿no? Dentro de el ecumenismo que somos cristianos con un bautismo válido. Después podemos profundizar en otro momento en esa parte, porque ya te vi la intención de que vas a responder. Pero un gran problema. Te dicen que yo manifiesto mis respuestas antes de decirlas. El Vaticano II, podemos decir que tiene tres grandes elementos: constituciones dogmáticas o constituciones, decretos y constituciones dogmáticas, decretos y declaraciones. Y los tres son a nivel jurídico de modo diverso. ¿Qué es una constitución? Algo firme que no se cambia con cada cambio que haya ocurrencias, ¿no? Sí, porque precisamente este tema, pues estas preguntas surgen, ¿no? A través de estos dos, pues digamos, los escándalos, ¿no? Dentro de la iglesia, que es la excomunión de las monjas clarisas en España, ¿no? La excomunión también de este obispo en Estados Unidos, que se dicen son de ultraderecha, y que precisamente ellos dicen, no reconocemos a los papas ni reconocemos el concilio, ¿no? Entonces de ahí, yo creo que está la introducción, pero de ahí, ¿verdad? Surge precisamente el poder platicar, pues ya este contexto histórico que ya nos has dado, ¿no? Dentro del caminar de la iglesia.
Entonces, centrándonos nuevamente en el Concilio Vaticano II, con estas tres partes, constituciones, decretos y declaraciones, las constituciones son dos dogmáticas y otras dos constituciones que no son dogmáticas, que son prácticas y que son a la vida de la Iglesia. Constitución fundamental, dogmática, ¿cuál es? Se conoce el documento conciliar por las palabras, como es la tradición en la Iglesia Latina, las primeras palabras en latín. Y aquí tenemos cuál es el centro de la vida de la Iglesia, la palabra de Dios. Por tanto, la constitución dogmática, eje de toda la Iglesia, es la palabra de Dios. Después es una constitución dogmática, por tanto, se tiene que llevar a las fuentes, que es la palabra de Dios, vista en la plenitud del Nuevo Testamento, pero en base a toda la cuestión del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios no la separamos, sino es toda una unidad. Conjunto. Entonces, la otra constitución dogmática, ¿cuál es? La Iglesia. De allí que se llama Lumen Gentium. Por ser Cristo, luz de las gentes, este sagrado concilio desea iluminar a todos los hombres con la palabra de Dios, y así empieza las palabras latinas, Lumen Gentium Cuncit Christus, etc. Pero hay otras dos constituciones que le interesaban mucho al Papa, o que hemos dicho que tenía dos problemas, el de la paz y de la justicia social. Y entonces, otro de las constituciones es la Iglesia en el mundo actual, que es lo que consideramos nosotros la Gaudium et Spes. Y la otra cuestión, la vida práctica de la Iglesia, que es la celebración de la palabra de Dios en la comunidad, que fue el primer documento conciliar, que es Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la liturgia. Muy bien. Mira, ese punto quisiera que lo abordáramos, porque creo que o sea, una de las preguntas que nos dijeron es, bueno, yo, ¿verdad? Como católico normal, fiel, ¿no? O sea, ¿qué me importa el Concilio Vaticano II? Y más a estas nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? Digo, creo que también profundizar en las demás constituciones es una parte y una riqueza muy grande que tiene la Iglesia y que creo que todavía no asimilamos completamente, ¿no? Después de ya cierto tiempo del Concilio Vaticano II. Pero creo que sí, en la parte litúrgica son los primeros grandes cambios que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Entonces, dentro de eso, la primera pregunta es decir, quienes nacimos, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano, nos tocó vivir esa parte, pero la primera parte era la celebración de la misa en latín, de espaldas al pueblo, ¿no? Así se celebraba. Tu experiencia en esas celebraciones. Muy interesante esas observaciones que tú estás haciendo. Vamos a pedirle a la producción que nos regale tantito para pasar ¿cómo se llama? Para pasar, perdón, que no estoy hablando. Allá está. Gracias. Bueno, amigo. Y también ya vamos a. Perdón que esté. Miguel es el culpable de esto, sí, pero para que un poquito nos intensemos más en esta. Tú eres latino. Tú no quieres las cosas ya. ¿Pero qué es el Vaticano II? No, espérate. ¿Dónde está? Pues está allá. ¿Dónde allá? Cuestión latina, tantos grados y tantos no sé qué, no sé cuánto. Los orientales, allá está. Olvídate. Es que esa es otra parte también que creo como católicos occidentales, ¿no? También no tenemos presente. No sé, es decir, que dentro de nuestra Iglesia Católica está esta parte ortodoxa, y que son los orientales, y esta parte, ¿no? Que somos nosotros los occidentales, y cambia también, hay cambios de mentalidad, hay cambios de ciertas cosas, y muchas veces tampoco la gente sabemos eso, ¿no? Pero bueno, digo, para no seguir metiendo más, que tendremos que tener varios momentos en esa parte ¿Ya estamos grabando? Espero que sí.
Porque, amigo, aquí me has planteado muchas situaciones. Las constituciones dogmáticas dijimos que eran 4. La palabra de Dios, y verbum, De verbum, Lumen Lumen Gentium, Gentium, que es la iglesia. la Pero los iglesia. otros 2 son el interno de la iglesia. Y la primera cuestión, ad extra, la iglesia en el mundo actual. Ujú. Pero al interno de la iglesia, el Sacrosantum Concilium es la liturgia. Y por tanto, insistió mucho en la valorización del papel que tiene el bautizado dentro de la iglesia. Y una de las cuestiones fundamentales es que pudiera el laico comprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es otro elemento que tú ya dijiste, cómo se celebraba todo, no solamente la misa, todos los sacramentos. Y yo en aquel entonces quería entrar al seminario y pensé que una de las formas era prepararse siendo acólito. Y entonces ya empecé a ir a la parroquia, pero por la parroquia, ¿cuál era la condición para ser acólito? Contestar en latín, porque la misa se celebraba en latín. Y nosotros teníamos en el colegio misas por el viernes primero, que era en latín, celebrada por sacerdotes americanos. Y entonces su pronunciación era... Pero, o sea, pero en la escuela, bueno, en ese entonces, pues en la escuela ibas a escuela católica, pero no tenías una preparación ahí todavía en cuestión de latín, o sea, no te enseñaron el No, latín, hasta que no, llegaste a toda la no. parroquia y te dijeron, tiene usted que hablar en latín para poder Bueno, participar en la misa. es que en el colegio, pues nos enseñaban qué es lo que teníamos que responder. Dominus vobiscum, ustedes tienen que decir, et cum spiritu tuo. A ver, otra vez, Dominus vobiscum. Entonces, ¿qué entendíamos nosotros? Lo que aprendimos de latín en las celebraciones de la misa era las respuestas. Las respuestas. Entonces, para ser acólito ya no te costó trabajo, para ser monaguillo, pues ya tenías las Sí, respuestas. sí y no, porque había algunas respuestas que para mí, cuando llegué a la parroquia, que fue mi formación, o sea, tengo 2 ejes fundamentales, la espiritualidad benedictina, que estudié en el colegio benedictino, y la espiritualidad y la forma de los teatinos, de la comunidad de San Cayetano de Tiene, en la colonia Lindavista. Ahí una de las condiciones era responder. Y pues yo respondía, ¿por qué? Porque nos aprendimos de memoria el primer salmo, que era el Salmo 42, introiba al dare de ella, de litificat juventud en meam, y todo era, el problema era lo que ahora nosotros conocemos por el orad hermanos, cuando empieza el prefacio. Sí, bueno, hermanos. Que en traducción, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre. Dios Padre Pero eso en latín, Todopoderoso. hacerlo, la respuesta en latín, pues era más difícil. Eso era lo que más te complicó en ese momento de ser monaguillo. Pues, sí, porque tendría que aprender. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Todavía te acuerdas de esa respuesta? Sí, claro, pues fue mi examen. Después de orate fratres, que lo decía el sacerdote, entonces uno respondía, suscipiat Dominus a te sacrificium, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et de gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostre totiusque ecclesia sua sante. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y eso era difícil a un adolescente de 12, 15 años responder. Era muy, todo lo demás uno con trabajos podía cargar el misal. ¿Por qué? Porque las misas eran en espalda del pueblo. Y por tanto la gente no sabía participar en la Eucaristía. Los más devotos eran devocionarios, o rezo del rosario, sí, o devocionarios. Ese es, yo creo que otro punto que pudiéramos como aclarar para la gente que no vivió ese tiempo, ¿no? Pero digamos, o sea, más bien tú para participar, o cualquier muchacho en ese momento, cualquier niño en ese momento que quería participar de monaguillo, de acólito, no, como decías, el examen era pues saberse las respuestas en latín. ¿Por qué? Porque prácticamente el padre, estando de espaldas al pueblo,
pues el que le respondiera el monaguillo. O sea, no había pueblo como ahora, ¿no? Que te responde en las celebraciones. Y precisamente, sí, bueno, digo, para los niños con trabajos era esta parte de tener este acceso a poder aprenderse las respuestas. La gente que iba a misa entonces optaba por tener su devocionario y por hacer su rezo de rosario mientras la misa estaba. ¿Las homilías también eran en latín? ¿O no había homilías o qué? Las homilías era una cuestión muy interesante. Yo hablo de la experiencia que tuve en la parroquia de San Cayetano. Sí, no sí, puedo sí. decir Sí, de todo que haya sido general. Pues. Pero en principio, ¿quién tenía la responsabilidad de la homilía? El párroco. El párroco. Por tanto, el padre que se elevaba a la misa terminaba de proclamar en latín el Evangelio, se sentaba y llegaba el párroco vestido con una estola y entonces volvía a decirlo en castellano y explicaba el Evangelio, la homilía, y la homilía, su intervención dependía de qué tipo de misa era. Un fervorín era para fomentar la devoción. Era una de tipo exhortativo o de tipo había diversas formas. Saludos por toda esa parte, porque hay otra pregunta que te voy a hacer ahorita. ¿Quién sabía latín para escuchar una homilía en latín? Sí, no, nadie, pues, pero digo, y no había puede homilías. ser que muchas veces no había homilías, de ahí se seguía. Pues era la misa, y la gente pues, seguía con el rosario, seguía con la devoción, ¿no? Una de las innovaciones grandísimas, la primera que costó muchísimo trabajo para muchísimos, hasta el presente a algunas personas, es que traduzcan las oraciones y las fórmulas en la lengua vernácula. Y ese fue un cambio fabuloso en toda la vida de la iglesia. Sí, porque es la misa como ahora la conocemos. Bueno, no solamente la misa, todos los sacramentos como ahora los conocemos, como ahora los vivimos, como ahora participamos de ellos, ¿no? Que creo que es un cambio muy grande y un cambio bueno precisamente en esta parte de la palabra de Dios, ¿no? Que es la que ilumina, la que va encaminando a la gente. Y nosotros, al pueblo fiel. Y nosotros nos estamos centrando en la parte latina occidental, pero ya vieron la gran repercusión por las iglesias del Oriente. Las iglesias del Oriente no, por principio, no son territoriales, sino depende del rito donde uno fue bautizado, pertenece a esa comunidad eclesial. Y así vienen los maronitas, los melquitas, básicamente, pero vienen todas las situaciones de ritos orientales unidos a Roma. ¿Y qué hacen? Que siguen todavía la tradición en sus lenguas originales, en el árabe, en el arameo, o bien en el griego o en el sánscrito. Entonces, pues la verdad, la gente, ellos se están dando cuenta que para que la palabra de Dios penetre, lo se tiene que hacer. Y eso fue una de las situaciones que empezó a comunicar el doctor Lutero, que viene una situación de separación, de valorar la palabra de Dios y de ponerla en contacto con todo fiel cristiano. Y hay que valorar muchísimas situaciones en la vida de la iglesia. Y a través de los estudios bíblicos, motivados por la separación y la cuestión en práctica de las Sagradas Escrituras, entonces se ha valorado y entró, que es uno de los puntos fundamentales en la liturgia, la lengua, las lenguas vernáculas, uno. Y segundo, quiso estructurar toda la vida litúrgica de la iglesia, empezando por los sacramentos de la iniciación cristiana, volver a centrar que no son sacramentos separados, bautismo, confirmación y Eucaristía. La iglesia latina los separó en el tiempo por 1000 situaciones que se pueden analizar, tal vez en otro tiempo, analizando que tú estás hablando en tus
comentarios en tus reflexiones de los diversos sacramentos. Pero básicamente para las iglesias orientales es una unidad que se expresa en la misma celebración de los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y después habrá que revalorar que eso es una configuración al misterio que nosotros consideramos un solo Dios vivo y verdadero y tres personas realmente distintas. ¿Cuál es la relación que imprime un término técnico, dogmático, carácter? ¿Qué es la configuración con Dios Padre? ¿Cuál es la configuración con Dios Hijo? ¿Y cuál es la configuración con el Espíritu Santo? Y entonces se puede apreciar todo. Pero si eso, yo recuerdo que los sábados teníamos la asistencia a los bautismos. Y todo era en latín, todo. Entonces, cuando estaban las partes con el padrino, decían, quid petis ad ecclesiam Dei, fidem, quid piris ad te fidem, vitam aeternam. Si quieres entrar en la vida eterna, Y después, algo después de la celebración del bautismo, nosotros decíamos, volo padrino, volo padrino, volo. ¿Por qué? Porque la pregunta que hacía el sacerdote para bautizar es, ¿visde quieres que esta criatura sea bautizada? Y tenía que responder la palabra en latín. Y la palabra en latín es quiero. Y quiero es volo. Y entonces, terminando la celebración, al final, ¿qué decíamos los acólitos? ¡Volo, padrino, volo! Yo también quiero, volo. Entonces, hay muchas cosas que no se entienden si no es en la perspectiva del contexto que se utilizaba todo en latín. Las respuestas que tenían que dar, todos eran en latín. En latín, sí. Oye, y otra cuestión, bueno, por ejemplo, mi familia, ¿no? Que por ahí hay una mayordomía que ha permanecido muchos años, ¿no? Dentro de la familia de Padre Jesús. Una de las cuestiones que tienen todavía ahí en los pueblos, ¿no? Porque es de un pueblo de allá de Oaxaca, es la parte de la misa de 3 ministros, que también la misa de 3 ministros es de ese entonces. Digo, hoy actualmente no hay una misa, o no pide uno una misa de 3 ministros. Bueno, en teoría, ¿verdad? Porque aquí como la realidad supera la imaginación. Amigo, perdón, pero estamos aquí en confianza y estamos en una situación de plática amistosa, ya de un exalumno que se convirtió en un verdadero alumno y que se convirtió en un verdadero amigo y ahora en un verdadero compañero amigo. Salud, amigo. Salud. Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo eran las misas de 3 ministros y por qué ahora ya no hay misas de 3 ministros? En mi experiencia como seminarista, después de que vino el cambio motivado por el Vaticano II, los padres no sabían celebrar misa concelebrada. No había misas concelebradas. Bueno, nada más para que la gente sepa, las misas concelebradas actualmente es cuando hay otros sacerdotes en la misma celebración. O sea, es decir, la gente que te ve en la misa de basílica, hay veces que tú presides, ¿no? Presidir es quien está hablando, quien dirige la misa. Quien preside la celebración eucarística, que es el signo de una unidad, un solo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, en su misterio sacerdotal de plenitud. Bueno, la plenitud del sacerdocio está en el episcopado, pero ya el sacerdote, el presbítero, participa del sacerdocio ministerial. Y entonces se usa una unidad. El Papa tuvo que aprender a concelebrar. Sí, pero precisamente, o sea, nada más en esa parte, como para la gente que nos esté viendo, no se confunda como tanto. O sea, es decir, cuando hay muchos padres en una misa, es una misa concelebrada, ¿no? Digamos, pero todos los padres pronuncian las palabras de la consagración. Van en ese camino o en esa parte de la unidad, pues, ¿no? Y dentro de esta parte, como la gente que te ha visto en las celebraciones de la basílica, ¿no? Momentos que te toca presidir, o el que preside es aquel el que habla, el que comienza la misa, de nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los concelebrantes son todos los padres que están alrededor. Así es. ¿No? Para que la gente tenga en cuenta que esas son las misas concelebradas que
nos comentas, le costó al Papa, le costó a los padres no sabían hacerlo, pero y dentro de esto había antes una misa de 3 ministros que no era misa con celebrado. Así es. ¿Por qué? Porque en el Oriente hasta el presente, todas las misas orientales, todas son cantadas. Y en todas viene la participación de un elemento que nosotros, en la parte latina, se diluyó, que es el diácono. Prácticamente en las iglesias orientales hay diáconos permanentes, hay la figura del diácono, que es indispensable en las celebraciones litúrgicas. Pero en la parte latina desapareció la figura del diácono. Podríamos hablar del diácono en otra ocasión, podría ser tal vez, si todavía tienes la caridad conmigo, invitarme para otra pequeña reflexión, hablaríamos sobre los diáconos, etcétera, etcétera. Pero hoy simplemente me centro que entonces en la parte latina, para que una misa fuera solemne, sí, se empezaron las misas diarias. O sea, antes del concilio no había misas diarias, nada más era la dominical. Sí y no. Es decir, todo viene, una renovación a partir del Concilio de Trento, 1545-1563 es lo que abarca el Concilio de Trento. Y entonces poco a poco, pero si ya no había diáconos, y era una figura fundamental que el diácono proclamara el evangelio, ¿qué hay que hacer? Una cuestión ficticia. Y entonces, como hoy muchos padres mandan al seminarista una cuestión ficticia para celebrar la misa dominical. Aquí no se desmite a nadie. Sí, es que creo que son cuestiones importantes que hoy también confunden a nuestra gente, ¿no? Esta parte decías tú, ¿no? Un poco ahorita en eso, pero sí encontramos muchos lugares en donde a lo mejor el sacerdote tendrá en domingo 3 capillas, ¿no? Y de repente, pues manda al seminarista el domingo a celebrar, y el seminarista lo que hace es una celebración de la palabra, pero la gente dice que ya viene a misa con el padrecito, porque como todavía no nos dicen que es padre, pues es padrecito, es más chiquito que el otro que ya es padre, ¿no? Y también son como esta parte, ¿no? De donde al final no participamos de la Eucaristía. Voy a escandalizar a muchos con mis expresiones y mis comentarios. Todo puede corregirse, todo. Me puedo retractar, me retrato. Y si hay que hacerlo, lo hago. Pero también puedo externar o complementar o interpretar diversas situaciones existentes en la iglesia. Es lo mismo una fiesta del título patronal de la parroquia a una fiesta diaria, por decir así. Ordinariamente las comunidades estaban alrededor de un santo, y ese santo o una santa patrón. Pero ¿cómo vamos a ver que nada más aquí el señor cura sea? No, necesitamos fiesta. ¿Y a quién tenemos que invitar? Pues al señor obispo. Pero el señor obispo tiene 5 celebraciones, por decir así, de la Inmaculada Concepción. Pues, ¿qué va a hacer? Pues entonces hay que solemnizar la cuestión que el párroco celebre. ¿Y cómo lo hace? Pues a modo de una misa pontifical. Y la misa pontifical era el obispo con el diácono y subdiácono, porque hasta antes de la reforma del Vaticano II había 4 tonsura, 4 órdenes menores, subdiaconado, diaconado, presbiterado, episcopado. O presbiterado y episcopado es sacerdocio. Ya después distingue bien el concilio que es el presbítero y lo que es el obispo. Pues entonces era subdiaconado, diaconado y sacerdocio. Sacerdocio, presbíteros y obispos. Entonces, el párroco, ¿qué hacía? Pues invitaba a un supuesto diácono y a un supuesto subdiácono, pero ya eran padres. Entonces, por eso era misa de 3 padres, sí, pero con la cuestión ficticia de hacer el oficio de lo que tenía que ser el diácono y lo que tenía que ser el subdiácono.
El subdiácono era celoso con la patena, con el paño de hombros la guardaba, después del ofrecimiento escondía la patena y hasta que terminaba la doxología y venía la fracción del pan, la entregaba. El diácono entonces era el que predicaba, el que proclamaba solemnemente y daba algunos saludos y despedía a la gente solemnemente. Y entonces, ¿cuál distinción había entre la celebración festiva de un párroco que tenía diácono y subdiácono con una pontifical? El obispo es el obispo. Y por tanto, las pontificales era el obispo, el diácono y subdiáconos de la misa, que eran padres porque no había diáconos ni subdiáconos. Eso estaba en el seminario como transitorios para las órdenes y habría que, todo está... Habría que seguir distinguiendo esos momentos, pero al final la misa de 3 ministros le daba, digamos, el caché a la celebración. ¿No? Y lo mismo hoy en día, ¿no? O sea, viene la fiesta patronal, entonces invito a todos los padres del decanato para que haya muchos padres en la misa. Y preside el obispo. Y la gente dice, ¡ay, qué bonita misa, hubo muchos padres! ¿No? Y entonces el pontifical era el obispo, diácono y subdiácono de la misa. Pero es el obispo, por tanto, había diácono y subdiácono de honor, que eran los que acompañaban al obispo. Diácono y subdiácono de honor, por tanto ya eran 4 padres. Pero, ese yo atarantado obispo, ¿me equivoco? Necesito a alguien que me ayude. ¿Y ese quién era? El presbítero asistente. Y el presbítero asistente se ponía, además de su sotana y de su roquete o de su cota, ¿qué hacía? Que esas ceremonias duraban mucho. Y duraban mucho y con las velas uno sudaba mucho. ¿Y cómo? Para hacer eso venía el hábito. Entonces, después de la sobrepelliz o del roquete o de lo que sea, se ponían uno el hábito. ¿Para qué? Para que cubriera todo el sudor. Sí. Y entonces, ¿pero cómo se iba a poner el hábito y así salir el presbítero asistente? La capa pluvial. Que se vea que era que había y que tenía que estar distinguido él en medio de todos. Y entonces el presbítero asistente era lo que queda como los maestros de ceremonias. Ahora no tenemos un presbítero asistente. Sí es presbítero asistente, pero no asiste a la misa, sino asiste a las celebraciones y los liturgos se pelean y se están escandalizando porque dice, ¿cómo va a haber un maestro de ceremonias cuando el sacerdote ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe a qué hora se va a sentar? ¿Para qué dice sentados? ¿Eso le corresponde al diácono o le corresponde a un monitor? Le corresponde al ministro de ceremonia. En fin, hay muchos detalles todavía que podemos seguir profundizando. Sí, pero muy entonces, bien. Diácono, subdiácono de honor, diácono y subdiácono de la misa, presbítero asistente, el obispo, y luego había algunas situaciones que tú ya no conociste y que yo viví en el seminario. Cuando hay el obispo, no había luz eléctrica. Y sabía, entonces, si era arzobispo, había que tener 7 velas, 3 de un lado, 3 de otro y una central, 7. Pero además, como yo ya no veo muy bien, se le acercaba una velita, que era la tercerilla. La tercerilla. Santo y la tercerilla Dios. Acompañaba al ministro para dar la comunión, que bajaba, que tenías que hacerla en de rodillas en el comulgatorio. Pero además era en latín y tú respondías, pues ni te acuerdas, y te hacía toda la fórmula del sacerdote. Pues no, yo en el colegio, cuando los viernes primeros, había un sacerdote gringo, americano, religioso, que él sí decía toda la fórmula en voz alta para que nosotros pudiéramos contestar amén. Le decía, Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiante animam tua, invítame eterna. A ver, el cambio ahora,
tengo 200 gentes, 15 gentes, 20 gentes para darle la comunión. Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi. Ahora ya ni los niños les pueden aprenderse el Señor mío Jesucristo para la confesión. Para la confesión. Muy bien, amigo, pues muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, este caminar del concilio. Nos quedamos prácticamente a la mitad, ¿verdad? Tenemos que seguir. En la introducción tenemos que seguir, profundizando en cada uno de estos momentos que nos toca vivir como iglesia, que han sido importantes para nosotros, que como hemos platicado estos cambios, digo, en un inicio de la celebración de la misa han sido pues cambios muy buenos y cambios muy grandes para acercarnos a la gente, que es la primera intención del Concilio Vaticano II. Perdón no haberte respondido a todas las preguntas que tú... No, vamos a seguir viéndonos para poder seguir profundizando en nuestra fe y en estos temas tan importantes. Pero hay que recalcar que fue una bendición para la Iglesia, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que la ha asistido y la asiste hasta y nos seguirá asistiendo. Y nos seguirá asistiendo. Exactamente. Voy a despedir con un chiste que no sé si te lo sepas y no sé si le causa gracia a la gente, ¿verdad? Pero dicen en esta asistencia del Espíritu Santo que cuando Napoleón Bonaparte llegó al Vaticano, ¿no? Y entonces les dijo, pues ríndanse porque yo voy a deshacer toda la iglesia, ¿no? Y empezará una nueva parte en el imperio que él estaba haciendo. Dicen por ahí, uno de los obispos que estaba presente ya de edad avanzada empezó a reírse. Y siguió riéndose, y entonces pues Napoleón, ¿no? Un hombre de baja estatura y todo, se molestó, se acercó y se puso enfrente de él y le dijo enérgicamente, ¿por qué se está riendo usted? ¿No está escuchando que este es el fin de la iglesia? Y entonces el obispo le contestó, si nosotros no le hemos podido destruir porque el Espíritu Santo es quien nos conduce, ¿usted cree que usted la va a destruir? Y ese es el caminar. Nada más, amigos, tenemos estas tazas para... Ya nos vamos acercando a los 500 suscriptores. Entonces tenemos estas tazas. Miren, esta trae a nuestro Señor Jesucristo, trae atrás el Padre Nuestro. Tenemos otra de la Virgen, también con el Ave María. Y esta última, que solamente viene la palabra Eucaristía en griego. Esas tazas van a ser para aquellos que nos estemos acercando ya para los 500 suscriptores, para que puedan seguir compartiendo nuestro canal. Le agradecemos a SpecDen, es un dispensario médico, consultorio médico dental, que nos hizo favor de hacernos llegar las tazas y nos hará favor de hacernos llegar algunas otras cosas por ahí. Entonces los invitamos a que sigan dándole like a nuestro canal, sigan compartiendo con todos sus conocidos para que podamos seguir llegando a más y más gente cada día. Muy bien.